En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Pues vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este día de la solemnidad de la manifestación del Señor, conocido también como la Epifanía, porque la palabra Epifanía significa manifestación. Dios se manifiesta a los hombres y en el día de esta solemnidad, la Iglesia recuerda el momento en el que los llamados sabios de Oriente, o también Reyes Magos, fueron al encuentro del Salvador. Vamos pues a reflexionar la primera lectura de esta solemnidad y viene a ser del profeta Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 6. Dice así: levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde lejos, tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verlos, estarás radiante de alegría. Tu corazón se llenará de gozo. Te traerán los tesoros de los países del mar. Te entregarán las riquezas de las naciones. Te verás cubierta de caravanas de camellos que vienen de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá cargados de oro y de incienso y proclamarán las acciones gloriosas del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En lo personal, cuando estoy reflexionando la palabra de Dios, trato de pensar en algo que nos pueda ayudar. No solamente busco cosas que te pueda compartir, sino que también me puedan a mí servir. Y en esa medida yo las comparto. Hay textos bíblicos que me inspiran, o a lo mejor puede ser que yo ande con la mente un tanto divagando, con los pensamientos por allá en otras cuestiones que no son propiamente la Escritura. Ahora nos encontramos ante un pasaje que no me refiere mucho en la interpretación. En este momento, no sé si en unos segundos más me llegue la inspiración para compartirte. Pero, ¿qué es lo que veo aquí? Isaías solamente está haciendo un pronunciamiento que a lo mejor en su momento no lo entendían, pero se habla de un movimiento, por llamarlo ahora internacional, un movimiento que se genera en torno a ese acontecimiento que se dará en algún tiempo. Es solamente una visión o un anunciamiento de lo que va a suceder ante este acontecimiento, que vendría a ser ya el nacimiento o la aparición del Mesías, porque ciertamente no se tenía así tal cual especificado cómo iba a ser la llegada del Salvador, del Redentor. Los profetas mencionaban algo como una visión que tenían y habría que interpretarla después para entenderla. En base a los acontecimientos del presente se analizan, a ver, ¿estos acontecimientos de actualidad tienen alguna relación con algo que se haya mencionado antes? Y de ahí es donde ya viene la interpretación. Mira, pues si analizamos el texto y con lo que está sucediendo, puede ser
que era esto lo que se estaba anunciando. Aquí es donde yo pienso que podríamos anclar una reflexión. ¿Qué tan preparado estoy yo sobre el conocimiento de la Sagrada Escritura, sobre las cuestiones de fe, para poder interpretar los signos actuales? ¿Qué me querrá decir el Señor con estos acontecimientos actuales en base a lo que está también en la Sagrada Escritura? Porque igual si yo estoy desconectado de la Sagrada Escritura, ¿cómo puede ser que interpreten ciertos signos o acontecimientos sociales? Ahora, ahí viene la reflexión. Te invito a ti para que hagas una profundización de la Sagrada Escritura todos los días, pero de manera personal. Yo aquí comparto ideas, pero de igual tú puedes ponerte a pensar, ¿qué es lo que me pide el Señor el día de hoy? Con base a la Sagrada Escritura, ¿yo cómo podría interpretar esos pasajes? Porque recordemos que no es solamente una mención de lo histórico, una mención de lo que se dio en ciertos pueblos con respecto a su fe, sino que es Dios hablándome a mí, que quiere que yo también tenga un cambio en mi vida, sobre todo para el bien, pero tengo que ir acomodando mis pensamientos y mis acciones. Dios me ilumina y yo tengo que actuar. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar este pasaje en mi situación diaria? A lo mejor este pasaje, como una proyección de algo que está por venir, podría interpretarse como un anuncio solamente. Vendrá y sucederá esto y así se realizará. Pero en base a otros textos de la Sagrada Escritura, ¿cómo podría yo entender qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Cómo podría yo entender lo que Dios me manda decir todos los días? Si yo en ocasiones soy flojo o no atiendo a la Sagrada Escritura. No sé si ustedes han visto estas películas de personas que son muy, pues la verdad no sé cómo calificarles, pero no sé, presento un caso. A lo mejor has visto películas como esas que se llaman de Sherlock Holmes, donde hay detectives, o has leído las novelas de Agatha Christie y demás, donde estos personajes comienzan a analizar ciertas cosas que se dieron y conforme están investigando, están atando cabos, están anclando o están amarrando o hilando acontecimientos para después dar un veredicto. Si ellos igual no se dedican a escudriñar en lo sucedido, en los acontecimientos, en las pruebas, ellos no pueden incluso dar un veredicto sobre qué fue lo que sucedió ante dicho acontecimiento. Creo que también a nosotros nos hace falta eso. Eso es como una reflexión que traigo yo en base a esta lectura. A lo mejor me equivoco, pero a mí me viene esa inspiración. Tengo yo que conocer más y tratar de tenerlas presentes para después interpretarlas y encontrar un mensaje que me viene para mi tiempo, para mi persona, para mi situación de vida. Si es que yo quiero progresar, si es que yo quiero mejorar, incluso quiero avanzar más en este camino en el que Dios me ha llamado. Ahora vayamos a lo que vendría a ser la segunda lectura. La segunda lectura corresponde a la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 3 y del 5 al 6. Dice así: pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Versículo del 5 al 6. Que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El acontecimiento de la Epifanía o de la manifestación del Señor
viene a tener este punto. Dios no solamente llamó a un pueblo, como lo hizo en el Antiguo Testamento, a un pueblo específico formado de 12 tribus, sino que viene a llamar a todo el mundo. Y un signo de este recibimiento o esta apertura es la visita de estos sabios o magos o reyes de Oriente. En el escudriñamiento de la palabra de Dios tenemos que entender que la revelación va en una forma de progreso. Dios se ha revelado de una manera, dando a conocer algo, después da otra cosa. A lo mejor, igual si Él se hubiera manifestado con plenitud desde un inicio, no se habría entendido. Y esto porque nuestra mente es limitada. Esa es una realidad. No comprendemos muchas cosas. Se nos dice algo y tenemos que esperar que pase un determinado tiempo para ir, si lo hacemos así, ir analizando las cosas y comprenderlas. Hasta después del tiempo nos cae el 20, como dicen allá en mi rancho. Y habrá situaciones en las que ni el tiempo, ni la reflexión, ni la meditación nos harán entrar en razón, sino que viene por revelación del Espíritu Santo, que es el que interviene. He sabido de personas que han recibido o que han tomado cursos, talleres y explicaciones de una y de otra manera en la cuestión teológica, y a veces no entran en razón. Viene a ser hasta el momento en el que la luz divina, de manera muy incomprensible para muchos que no estamos en esa situación, pero con una forma muy clara y específica para aquellos que estaban en la duda. Sí, nosotros no entendemos cómo puede ser posible si antes decías todo lo contrario a lo que ahora estás diciendo. Es ahí donde interviene Dios. Dios con su don de la fe. El Espíritu Santo iluminó la mente de esa persona y ahora comprende. De igual manera, no podrá explicarlo porque es algo que a veces no se puede explicar, pero se entiende. Es ahí donde actúa lo que le llama Santo Tomás de Aquino el asentamiento de la razón. San Agustín decía, hay cosas que yo las comprendo, pero que si me pides que te las explique, no encontraría la manera de explicártelo, pero que de que lo entiendo, ya lo tengo por seguro. Es la fe, es la revelación. Por eso, aunque uno haga el esfuerzo o uno busque herramientas para poder hacer más claro este mensaje que compartimos diariamente, somos limitados. Somos personas que no vamos a realmente darte lo que Dios directamente te va a dar. A mí me corresponde o me toca como tal presentarte una explicación. Yo te doy cierto tipo de pautas, pero puede ser Dios que te está iluminando incluso con algo más profundo, que incluso no me podrás explicar ni a mí ni a nadie, pero tú lo entiendes. Y es donde a cada uno le toca pedir el don de la fe. Señor, ya escuché tu palabra, ya comprendo estas cosas, pero quiero profundizar más, y andas queriendo que a modo humano se te dé como revelación, y eso pues no es posible, porque Dios se manifiesta en su fe, en su amor, en su misericordia, y con su gracia se nos da a conocer. Nosotros necesitamos tener un corazón grande, abierto, decirle, aquí estoy, Señor, ilumíname, lléname de esa fe que necesito, hazme comprender lo que tú quieres de mí y dame la fuerza para seguir adelante. Hablando de estos misterios divinos que no se pueden explicar de manera humana o con lo que podría ser construcciones lógicas, sí lo da la luz de la fe. Y por eso es que mucha gente no entiende cuando encuentras a ciertas personas que son conocidas, porque son las que más revuelo hacen, que blasfemaban en contra de Dios, que blasfemaban en contra de la iglesia, en contra de la religión. De un momento a otro tienen una iluminación. Los demás los tachan por locos, pero en su esfuerzo, en su constancia, en su sacrificio, te das cuenta que en realidad tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo es posible que ahora esta persona que antes
blasfemaba de esa manera, ahora esté enfocándose en cumplir con lo que es grato a Dios, con lo que nos dicta su palabra. Pues no. Y de hecho, por eso la gente, o algunos que son todavía contrarios a la fe, a la doctrina, a la Sagrada Escritura, con los que son contrarios a la religión, a la iglesia, lejos de aplaudir la conversión o el deseo de tener un cambio en su vida para bien, incluso hasta son capaces de ofenderlo. Tú conocerás por ahí algún famoso que llevaba una vida totalmente de pecado y tuvo esa iluminación, porque podemos llamarlo así, Dios lo iluminó, y ahora busca compartir lo que él experimenta y también busca luchar por aquello que le da verdadera paz. Y los demás no le comprenden. Incluso podríamos decir, unos que seguimos a Cristo, a veces no le queremos a estas personas porque pues se ha dado, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que se mantengan en pie. Pero es donde trabaja el Espíritu Santo, que ilumina y que nos da esa gracia por revelación. Dice aquí San Pablo en ese versículo 3, por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Y por eso es que San Pablo en su caso tiene ese cambio de vida. Después de ser perseguidor de los cristianos, se convierte ahora en un apóstol, en un anunciador del evangelio, de la buena nueva, hasta tal punto que va a ser capaz de entregar la propia vida por dar a conocer su fe y su fidelidad a Cristo. Ante este punto yo les invitaría para que también hagan esa reflexión o hagan esa invocación y tengan esa disposición, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender aquello que a lo mejor otros igual no nos han sabido explicar. Vayamos ahora sí a lo que es el Evangelio capítulo 2 de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y aquí nos presenta lo que viene a ser descrita como tal la visita de los sabios de Oriente. Dice el versículo 1 de Mateo capítulo 2: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban a estudiar las estrellas, entendiendo esto de estudiar las estrellas como astrónomos, que es muy diferente a los astrólogos. Los descritos así como astrólogos son pues estas personas que tienen mucha fantasía y que interpretan el movimiento de las estrellas, los cuales incluso les han puesto por ahí designios como tú naciste de tal fecha, entonces tú eres el signo de Acuario, que de Piscis, que de Escorpión, y los astros determinan tu vida. Esos son los astrólogos. Los astrónomos son aquellas personas de ciencia que con diferentes aparatos, diferentes formas, analizan más bien lo que son los planetas, los soles, llamados así como estrellas. Y Dios se manifiesta también en lo natural. Estos conocedores o estudiosos de las estrellas, astrónomos, encuentran que hay un movimiento que se está dando en el universo y que en las escrituras que ellos también conocen, relacionan lo actual, lo que mencionábamos en la primera lectura, con aquel acontecimiento actual relacionado con algo que se mencionó en la Sagrada Escritura como inspiración o como visión de aquel profeta que sabía que algo iba a darse. Y estos estudiosos de lo que vendría a ser las estrellas, los planetas, dicen, a ver, aquí está pasando algo que es muy diferente a lo normal. Y en la Sagrada Escritura se anuncia un acontecimiento que va también a revolucionar y que va a tener una repercusión en el universo. Porque el que va a nacer es aquel que ya existía antes
del universo, por quien se hicieron todas las cosas, y el que vendrá a salvar a la humanidad que también se hizo por él, dice por revelación el mismo Juan. Dice en el versículo 2, y preguntaron aquellos sabios o estudiosos de las estrellas, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Y el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. No concebían que hubiera nacido otro rey, porque ellos ya tenían uno. En este caso está ahí Herodes preocupado por eso. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En el conocimiento de la escritura, ellos ya tienen determinado que va a suceder algo. Y sí, de manera específica dice en Belén. Bueno, pues va a dar que en Belén, en este lugar, va a nacer el Salvador. Dice el versículo 6, en cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, está ahí parafraseando lo que había mencionado ya. En este caso, no es el profeta Isaías, se dice que es el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ya después brincamos a lo que sería el versículo 7. Ya después de que escuchó Herodes, cuando escuchó ya a estos maestros de la ley, en el versículo 7 dice: entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, a los que habían llegado preguntando dónde estaba el nuevo rey, y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Ciertamente aquí la envidia ya se había apoderado de Herodes, y cuando la envidia aparece en el ser humano, también aparece la mentira, y ahí ya empezó a mentir Herodes. Dice: con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje, abriendo sus cofres, y le ofrecieron incienso, oro y mirra. Después, advertidos en sueños, también ellos igual que José, de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Si bien estos que aparecen aquí como estudiosos de las estrellas, se dice que eran reyes por los regalos que ofrecieron, no se dice que eran tres. La tradición igual aplica. La tradición ya habíamos mencionado antes, que está la tradición que camina paralela a la Sagrada Escritura. Por ahí algunos escribieron en algún momento que los nombres de estos personajes, que serían tres, serían Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no está en la Sagrada Escritura. ¿Fueron tres? Tampoco dice que fueron tres. Se dice que fueron tres por los regalos, Ahora, también, ¿por qué se dice tres? Porque en aquellos tiempos, cuando se escribe la Sagrada Escritura, no se tenía conocimiento de los 5 continentes, como ahora se describe. 5 continentes. En aquel tiempo solamente se conocían 3 continentes. Y también la referencia o la tradición aplica el número 3 para decir: vinieron estos sabios de los diferentes continentes, como el llamado que hace Dios a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo, y estos vienen a ser los representantes. Ya incluso la misma tradición aplicará que uno de ellos era africano, el otro vendría a ser europeo, que incluso algunos dicen era español, ¿no? El otro africano, pues era de África, morenito, y el otro vendría a ser oriental. En este caso vendría a ser como de los tipos, si tú quieres, coreano o chino, con estos rasgos orientales,
o con estas características que denominan a todos los que son de allá de Oriente, de Indonesia, de Filipinas, de Vietnam, de China, y así es como se vendrían a describir. Pero son tradiciones, así como igual se aplica los nombres para el buen ladrón, aquellos que estaban a un lado de Jesús colgados en la cruz. Hay una tradición también por ahí que pone un nombre. Uno era Gestas y el otro era Dimas. Dimas y Gestas son tradiciones que buscan nutrir o colocar una imagen o algo que pueda ser más visible para, en este caso, catapultar más la fe. Pero regresando a la cuestión de los sabios y buscando la reflexión, ¿qué es lo que encontramos aquí? Alguien que se preocupa, que analiza el acontecimiento actual y que ante la luz de la palabra encuentra una enseñanza o encuentra un mensaje. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Si nosotros analizamos ahora un panorama internacional, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios ante un panorama internacional con la situación que se puede dar en diferentes países, que incluso pueden ser de pobreza, de conflicto, de guerra, o también en nuestra nación, independientemente de dónde seamos cada quien? Hablando de México, ¿qué podría yo interpretar ante la palabra estos acontecimientos, por ejemplo, de violencia o de incertidumbre en los que vivimos? Y orientándonos a una cuestión todavía más particular, esas situaciones familiares que se están dando ahí entre ustedes, si las presentan ante la palabra, si las exponen ante la palabra de Dios, ¿qué es lo que podrían sacar como resultado? Jesús, el Salvador, el Mesías, viene a darnos esa paz, esa justicia. Basta que nosotros le recibamos y que estas cosas por las que podemos estar pasando también nos lleven a tener un encuentro con Él, así como ese encuentro que tuvieron estos sabios o magos, que no podría ser como interpretado en la actualidad como magos, porque dicen, bueno, ¿de dónde sacaron magos? Bueno, son sabios, estudiosos de las estrellas, reyes. Ellos encontraron estos signos que los llevaron a tener un encuentro con el Salvador. Nosotros, ¿qué estamos interpretando en la actualidad que nos pudiera llevar a tener ese encuentro con Cristo? Ahí cada quien tendrá que hacer una reflexión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre tu familia y te acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Puedes buscarnos en las redes sociales como Modesto Lule. Recuerden que mañana es la fiesta del bautismo del Señor y ya con la fiesta de mañana se termina el tiempo de Navidad. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, disfruten este día con su familia y ahí si pueden compartir este audio para hacer reflexionar a otras personas, se los vamos a agradecer. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,